Tenemos más información en directo. Ayer, 14 de septiembre, muchos guatemaltecos disfrutaron las antorchas, pero lamentablemente un grupo de guatemaltecos estaban atacando con bolsas a todos los participantes. De hecho, hay un caso en particular porque logran la captura de una persona que lanzó agua a los elementos de Policía Nacional Civil. Hugo Morales nos tiene mayores detalles. ¿Qué tal, compañeros? Estaremos abordando un tema bastante importante en el marco de la celebración del Día de la Independencia y una de las tradiciones que es salir a traer las antorchas a las colonias, pero en eso también está el tema de lanzar agua o bolsas de agua. Pero ¿qué sucede cuando esto supera un límite legal o va más allá de una falta de respeto? Fue consignado a los tribunales de justicia una persona por haberle lanzado una bolsa de agua a agentes de la Policía Nacional Civil. Nos encontramos con el abogado Rodolfo Badía, abogado, para comentar en este contexto o en esta situación cómo se enmarca. ¿Es un delito? ¿Es una falta? Bueno, inicialmente, digamos, si examináramos la acción concreta de lanzar agua a la autoridad, eso inicialmente podría ser constitutivo de una falta contra el orden público, ¿verdad? Porque de alguna manera se está alterando el ejercicio de la función, no llega a constituir un delito, pero sí es una falta porque expresamente el Código Penal guatemalteco así lo regula. Es una falta contra el orden público toda vez que se atenta contra agentes en el ejercicio de la función de seguridad, que finalmente es una función pública del Estado. Licenciado, y cuando esa situación va un poquito más allá porque la gente se opone a que un policía lo revise o bien lo consigne, hay otros factores que agravan esta situación. Ahí adicionalmente podrían surgir algunas situaciones un poco más complejas porque a menudo cuando se dan problemas en el procedimiento del registro, ni siquiera de la detención, en el proceso del registro podrían surgir forcejeos, podrían surgir agresiones entre, digamos, el administrado o la persona requisada en ese momento y la autoridad, y dependiendo de las condiciones que rodeen el hecho, podría haber algún acto de agresión recíproco incluso. Pero normalmente, como el ciudadano es el que tiene el mayor grado de vulnerabilidad, si él responde, agrede, acomete, ofende o lanza un golpe, digamos, en contra de la autoridad, entonces se podría verificar la posibilidad de que al denunciarlo de esa manera o al informarlo de esa manera el agente de autoridad, entonces se dé la posibilidad de que eventualmente pueda ser sujeto a proceso por el delito de atentado, lo que dejaría de ser una falta y entonces tendría una connotación penal un poco más grave, dijéramos, dentro de la escala de repercusiones y dentro de la naturaleza de los hechos anteriores, ¿verdad? Licenciado, ¿y qué sucede cuando estas situaciones, que es lo que estábamos viendo desde el viernes, sábado y domingo, ocurren entre particulares? Un ciudadano con otro ciudadano que le lanza una bolsa de agua a alguien, pero ya provoca una agresión, provoca una lesión, o bien molesta a la persona y tiene una reacción, como ocurrió. En ese sentido, el hecho, pues dijéramos que inicialmente está cargado de una dosis emocional muy fuerte, ¿verdad? Porque quienes no están participando de ese, entre comillas, juego colectivo de tirarse agua, digamos a menudo ciudadanos que tal vez van en su vehículo, van caminando sobre las banquetas, avenidas, calles, van con niños, qué sé yo, podrían de repente resultar siendo afectados por una agresión de esta naturaleza. Esta eventualmente, dependiendo de la naturaleza, si supusiéramos que es lanzar una bolsa de agua, porque como no genera una lesión o un agravio tan grave como podría ser una lesión propiamente, sino en sí la molestia del acometimiento, digamos, a través de la bolsa, pues esta sería una falta de carácter general en contra de las personas, que también tiene una sanción, no por la vía de los delitos, sino por la vía de las faltas contra las personas, pero que en general, digamos, también eventualmente, dependiendo de las circunstancias, del hecho y del contexto, podría generar alguna responsabilidad de orden penal en general, ¿verdad? Tal vez decir que creo que lo que está sucediendo es que también la autoridad tiene que ser cauta, y ese sería el mensaje, creo yo, a las autoridades de orden público, a entender que hay contextos, ¿verdad?, sociales, que como en estos no son única y exclusivamente responsabilidad de quienes intervienen, sino que también de alguna manera hay una responsabilidad del Estado en el sentido de que no se previenen o anticipan este tipo de incidentes, y es lógico, ya una población en masa expuesta al público ante todo este tipo de situaciones, teniendo bolsas de agua por todos lados, la ciudad ayer quedó sucia completamente de esto, pues se pueden dar estas eventualidades y podrían ocasionar
sancionar hechos como los que ocurrieron, pero creo que ahí la autoridad también tiene que ser cauta en el sentido de tampoco punir todas las conductas o sancionar todas las conductas, sino análisis caso por caso, valorar qué sí amerita y qué no amerita una detención o una consignación, dada la alta envergadura que eso genera en la vida y en la libertad de los ciudadanos, ¿verdad? Gracias, compañeros. Entonces, pues bastante interesante esta situación que si bien pues se ha convertido en una tradición en nuestro país, las antorchas, lanzar agua y todo tiene que caber en el tema del respeto de los derechos humanos, no llegar a la agresión, porque como lo indica el profesional de derecho, esto puede llegar a una falta o bien a un tema penal. Todo depende de las circunstancias, del contexto y del posible daño que se pueda provocar, porque al extremo, pues la persona puede ser consignada a los tribunales de justicia en el tema de que se pueda agredir a los agentes de Policía Nacional Civil. Es la información, compañeros. Soy Hugo Morales con imágenes de Jonathan Álvarez. Regreso al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo Morales, gracias. Ahí está entonces clara esta falta. Si usted se pregunta si tiene alguna repercusión en el ámbito legal, ahí lo explicaba el experto, que podría ser sancionado, multado o incluso ser trasladado hacia torre de tribunales.